Hola, nosotros somos el equipo número 6. Vamos a platicar sobre el capítulo 5.4 al 5.6 de la guía H2 1993. El equipo está conformado por mis compañeros Antonio Saucedo, Karina Alejandra, Yulisa Zarco y su servidora Katia Jared. Empezando por el 5.4, vamos a hablar sobre lo que es el recubrimiento de concreto asfáltico en un pavimento que ya existe de concreto asfáltico. Bueno, dentro de este recubrimiento se incluyen ciertas tareas de construcción. Aquí les muestro algunas, entre ellas encontramos pues se tienen que reparar las áreas deterioradas o hacer mejoras en estas áreas. También se deben corregir lo que son los baches, ya sea mediante un fresado, se deben aplicar sellado o construir ensachamientos. Estas tareas deben ir incluidas en lo que es el recubrimiento de un pavimento. Viabilidad. Un recubrimiento de pavimento pues tiene que ver con la rehabilitación de un pavimento que ya existe, a excepción de cuando este pavimento ya necesita un reemplazo total. Entonces, hay ciertas condiciones bajo las cuales un recubrimiento no sería factible. Entre ellas encontramos lo que es la cantidad de grietas de cocodrilo. Cuando esta cantidad es alta, de alta gravedad, en este caso pues ya no es necesario hacer un recubrimiento, ya que necesitaríamos reemplazar totalmente la superficie existente. También el deterioro excesivo de la superficie indica que los materiales ya están, ya carecen de estabilidad y entonces se necesitan otros soluciones para ese pavimento. También cuando una base ya muestra muchos signos de deterioro grave, ya requeriría una cantidad excesiva de reparación y también se debe eliminar una base granular existente y reemplazarlo, ya que debido a la infiltración y contaminación por una subrasante blanda. En estos casos ya no son necesarios realizar un recubrimiento de un pavimento existente. La reparación previa al recubrimiento es dependiendo de los tipos de deterioros que tenga nuestro pavimento. En este caso, primero hablando de las grietas de cocodrilo, todas las grietas, las áreas, perdón, que tengan grietas de cocodrilo de alta y media severidad, debe ser reparado a menos de que una capa de pavimento u otro medio de control ya sea utilizado. Esta reparación debe incluir eliminación de cualquier subsuelo de material blando. También en el tipo de deterioro, lo que son las fisuras transversales, deben ser reparadas antes de realizar un recubrimiento, ya sea que sean rellenadas con alguna mezcla de arena de asfalto o algún otro relleno. Cuando se ubican baches también deben eliminarse fresándolos y alguna otra irregularidad en la superficie, como son los baches, lomas o corrugaciones. Control de grietas por reflexión. El mecanismo de este agrietamiento por reflexión pues, es por la concentración de deformación que existe en la superficie. En este caso, el movimiento puede ser de flexión o inducido por cargas. Para reparar este tipo de reflexiones de fisuras, de grietas, hay varias medidas para controlar estas grietas, empezando por este sistema antirreflexión de fisuras. En este caso se coloca esa capa SAMI arriba del pavimento existente. En esta capa se va a concentrar todos los esfuerzos y va a hacer que se reduzca la severidad y tanto la cantidad de la reflexión de fisuras. También una capa de alivio de grietas es recomendable para controlar lo que son las grietas que se localizan en el pavimento, junto con un sellado de juntas, y el aumento del espesor de la capa de concreto asfáltico también hace que se reduzcan estas fisuras por reflexión. Hablando de subdrenaje, es necesario mejorar las malas condiciones que se encuentran en este pavimento, ya que así se reduciría lo que es la erosión y aumentará la resistencia de la base y la subfasante. Diseño de espesor. Para el diseño de espesor, el recubrimiento pues necesita todo un diseño, una serie de pasos para aumentar lo que es la capacidad estructural. En este caso, se va a determinar mediante esta fórmula y pues ahí están todos los significados de cada cosa. Para esto se da una serie de pasos, empezando por el diseño del pavimento existente y su construcción. En este caso, necesitamos saber tanto el espesor y tipo de material, y también información del suelo subrasante disponible, ya sea de estudios de suelos, informes de suelos, registros de la construcción. También se necesita realizar un análisis de tráfico en donde se conozca bien la capacidad de servicio debido al tráfico, una encuesta de condición en donde necesitamos conocer el porcentaje de superficies de grietas de cocodrilo, número de grietas transversales, profundidad de baches o grietas en los bordes del pavimento. Y una prueba de deflexión en donde se midan las deflexiones como tal para evaluar adecuadamente estas condiciones. Continuando con el paso número 5, para este diseño de espesor tenemos lo que es el ensayo de núcleos y materiales. Este a su vez lo podemos dividir en 4 pasos.
que es el cálculo del módulo resiliente de la subrasante. Las muestras de capa de concreto asfáltico y base estabilizada hay que examinarse visualmente, así como la base granular y la subbase. Además, se debe medir lo que es el espesor que hay en cada capa. Para la determinación del número estructural requerido para el tráfico futuro, SN subíndice F, tenemos lo que es el cálculo del módulo resiliente de la subrasante, pero de diseño efectivo. Este lo vamos a determinar mediante 3 métodos, los cuales se pueden apreciar aquí, lo que son pruebas de laboratorio, las que sean requeridas, el cálculo inverso de los datos de flexión, hacer una estimación utilizando la información del suelo que nosotros tenemos, así como se muestra aquí en esta pequeña gráfica. Y por último tenemos lo que es la fórmula para el módulo resiliente, que es esta que dejamos abajo. Siguiente. El paso número 7, que es la determinación del número estructural pues, okay. Efectivo del pavimento existente. También se calculará mediante 3 métodos, que es por NDT para pavimentos de concreto asfáltico y su pequeña fórmula ahí la tenemos abajito. También el segundo es del estudio de condición para pavimentos de concreto asfáltico y el tercero es de la vida restante para pavimentos de concreto asfáltico. Paso número 8, que ya sería presentar la ecuación con la que se determina el espesor de nuestro recubrimiento. Al calcular ya los pasos anteriores, podemos aplicar esta pequeña ecuación. Aquí se puede observar. Pasamos a lo que es el fresado de la superficie. El fresado de la superficie consiste en remover todo lo que es las deformaciones superficiales de nuestro pavimento. Esto con la finalidad de posteriormente colocar lo que sería la capa del recubrimiento. Entonces todo esto va pegado a lo que son las normas de nuestra guía AASHTO. Los hombros. Normalmente o casi siempre que se hace el recubrimiento en los pavimentos, se requiere de también recubrir lo que son los hombros o los extremos de nuestros carriles centrales. Esto con la finalidad de que no quede en un tipo de desnivel, o sea, para evitar problemas de desnivel entre los carriles centrales y los carriles, los extremos, perdón. El ensanchamiento viene acompañado también de lo que son los revestimientos, que son los recubrimientos, vaya, de nuestro pavimento. Eh, se puede hacer agregando carriles o agregando simplemente haciendo más amplio nuestro carril ya existente. Algunas de sus características, por ejemplo, la sección transversal del ensanchamiento, nos dice que tenemos que coincidir muy bien con el pavimento que ya existe, esto para evitar pues problemas a futuro. Siguiente. El 5.5 nos habla del revestimiento de concreto asfáltico de pavimento en losas de cemento, concreto de cemento Portland fracturado. Estas son algunas de las tareas que se hace antes y durante el recubrimiento de un pavimento. Aquí se pueden observar varias imágenes que por supuesto ya las han de haber observado en persona y físicamente, y pues aquí las dejamos. La viabilidad es una función muy importante en nuestros pavimentos. En este caso me permito hablar de lo que es el roof glazing. Bueno, esta es una técnica que se usa para agrietar lo que es la losa de concreto. La fracturamos en varios pedazos, de tal modo que queda una capa como una tipo subrasante o una base más resistente. Esto es para poder tener una superficie de rodamiento más rápido, para que esté más resistente y posterior o ya en un futuro se pueda revestir. La reparación previa al recubrimiento, como su nombre lo dice, pues es una reparación en zonas donde tenemos deformaciones en nuestro pavimento considerables, que se deben, por ejemplo, atender antes de recubrirlo completamente para evitar asentamientos de diferente tipo. Y el control de grietas por reflexión, pues esta es una técnica muy usada actualmente, lo de la fracturación de losa de concreto, todo lo hemos visto, yo creo, y pues es una de las más prácticas que hay, existe. Y el subdrenaje, dado que la superficie entre los automóviles y nuestro pavimento hace fricción, esto permite desprender partículas de nuestro pavimento que pueden ir obstruyendo el paso de las salidas de tubería, que es el drenaje. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta al momento de diseñarlo y al momento de hacer nuestras fracturaciones de losa.
Para el diseño del espesor, como ya lo comentó mi compañero, se utiliza esa fórmula. Esto es un requerimiento estructural para satisfacer las demandas del tráfico futuras. Para esto hay una serie de pasos a seguir. El primero sería el diseño del pavimento existente y construcción, que anteriormente ya se mencionó, entonces solamente es el espesor y el tipo de material del pavimento y la información del suelo de la subrasante disponible. El segundo paso sería el análisis del tráfico, que el análisis del tráfico pues es simplemente para poder hacer factible nuestro concreto asfáltico para que no se nos hagan grietas y eso. El paso 3 sería la encuesta de condición. La encuesta de condición no se utiliza como tal para el espesor, o sea, para el espesor de recubrimiento, pero nos sirve para saber si se puede usar la fractura para la comparación o si necesitamos usar algún otro tipo. El paso 4 sería la prueba de deflexión, que esta es para obtener el módulo resiliente de la subrasante. O también el módulo efectivo del pavimento, que en ambos casos ahí podemos ver las ecuaciones. El paso 5 sería pruebas de extracción de núcleos y materiales. El módulo resiliente de la subrasante, si no se realiza la prueba de deflexión, se puede realizar pruebas de laboratorio. Entonces son como dos opciones pues, para obtener el módulo resiliente. Las muestras de capas de base deben examinarse para evaluar la degradación y contaminación por finos. Es pues para ver cuánto fino tiene el terreno. Determinación del núcleo estructural requerido para el tráfico futuro. Ya lo comentó mi compañero anteriormente, entonces pues son los mismos 3 tipos de formas en las que lo podemos sacar. Determinación del número estructural requerido, igual. Tenemos varios pasos. El primero, pues ya lo mencionó anteriormente el compañero, y aquí tenemos el diseño de la pérdida del PSI, inmediatamente después de la superposición, fiabilidad del diseño de superposición y desviación estándar general. El paso 7 sería la determinación del número estructural efectivo del pavimento existente. Pues aquí tenemos la fórmula y enseguida nos muestra lo que viene siendo, lo que significa cada uno para poder aplicar la fórmula. Y la tabla pues es los coeficientes de capas sugeridos para pavimentos de losas fracturadas. El paso 8 sería la determinación del espesor del recubrimiento. Pues igual, o sea, son como muy sencillas las fórmulas, solamente hay que tener mucho cuidado y esa es la fórmula. En el caso de los hombros y el ensanchamiento, ya no es necesario mencionarlo porque anteriormente ya se comentó y son exactamente los mismos pasos y las mismas especificaciones de la norma. De aquí sería el 5.6, que es el revestimiento de concreto asfáltico en pavimento de concreto simple articulado, pavimento de concreto armado articulado y pavimento de concreto continuamente reforzado. El revestimiento del concreto asfáltico sobre el pavimento de concreto simple articulado, pavimento de concreto armado articulado y pavimento continuamente reforzado consta de las siguientes actividades. Son 4 que las tenemos ahí: reparación de las áreas determinadas y realización de las mejoras de drenaje. Esto solamente si es necesario. Construcción de ensanchamiento y aplicar una capa adhesiva. Colocación del revestimiento del concreto asfáltico, incluido un reflejo tratamiento de control de grietas. Factibilidad. La factibilidad para este tipo de revestimiento solo se utiliza como una alternativa de rehabilitación y estas son las condiciones en las cuales no es factible. Si la cantidad de agrietamiento de la losa deteriorada es demasiado grande, que es necesario la remoción completa. Si el deterioro significativo de la losa ha ocurrido debido a problemas de durabilidad y si el espacio libre vertical en los puentes es el inadecuado para el espesor del revestimiento. La reparación previa al revestimiento. Los tipos de problemas que arregla este tipo de revestimiento es grietas de trabajo, juntas rotas y reparación de deterioros, fallas y levantamientos. Y el tipo de reparación para estos problemas es reparación profunda total o reemplazamiento de losa, reparación completa, reparación profunda del drenaje y aumento del nivel del concreto asfáltico. Este tipo de reparación consiste en colocar una capa de acero reforzado, ya que esta transfiere la carga y pues hace que sea más durabilidad. También las juntas de alivio. Estas juntas de alivio deben de colocarse solo en estructuras y no en intervalos regulares a lo largo del pavimento.
El control de grietas por reflexión. Este tipo de grietas surgen por movimientos próximos en las juntas. Y una manera de reforzar o controlar este tipo de grietas son las siguientes. Cerrar y sellar las juntas del revestimiento, incremento del grosor del recubrimiento, colocar un granulado voluminoso estabilizado, rubricizar y compactar, y el agrietamiento y asentamiento de la ruptura. Subdrenaje. Un buen diseño del subdrenaje es importante, ya que esto evita el encharcamiento a lo largo del pavimento y pues esto ayuda a la durabilidad de este. El diseño del espesor. Pues igual que a los otros tipos de diseños de espesor, son los mismos pasos que ya habíamos mencionado, los cuales son, primero el paso 1, el diseño del pavimento existente, el paso 2, el análisis del tráfico, el paso 3, la encuesta de condición, el paso 4, que es la prueba de la deflexión, el paso 5, que es realización de la prueba del material y extracción de pruebas de testigo, el paso 6, que es la determinación del espesor requerido en la losa, el paso 7, que es la determinación del espesor efectivo de la losa del pavimento existente, el paso 8, que es la determinación del espesor del recubrimiento. Y bueno, estos son los pasos que se utilizan para el diseño del espesor. En cada uno de los métodos es los mismos pasos, y pues por eso nada más los mencioné, porque ya los explicaron mis compañeros. Igual